Vamos a echar un ratito hablando de narrativa y lo hago con la ilusión y la esperanza que algunos de los conceptos que vamos a ver os puedan servir para contar vuestra historia. Hablo muchísimo, me apasiona el tema y interrumpidme cuando queráis, con musiquita o sin musiquita, porque si no voy yo a acaparar toda la conversación, ¿eh? Entonces, he preparado aquí, ¿sabéis cuando le decíais a vuestra madre, oye, que voy a venir con un amigo a comer a casa y te preparaba una cantidad de comida que sobraba siempre? Pues a mí me ha pasado lo mismo, he tenido tiempo de preparar esto y tengo aquí la chuleta y tengo muchísimas cosas. Entonces voy a intentar hablar de lo más importante y que cuando terminéis esto vayáis con muchas ganas de contar historias y con una estructura más o menos claro o con los puntos más esenciales que hay ahora mismo para contar historias, ¿vale? Así que bueno, ya os digo, cuando tengáis alguna pregunta me cortáis y vamos para adelante. Yo soy dibujante del el cómic, digamos, lo que me atrapó dentro del mundo del dibujo. Tuve la suerte de que me dieron una beca y me fui a Japón y allí en Japón me di cuenta de lo bien estructurado y del lenguaje tan particular que suponía el manga. De hecho, casi todos los autores que fuimos para allá fracasamos por no saber contar la historia en el modo en que lo cuenta el manga. Veíamos los dibujos, los ojos grandes, pero nos estábamos perdiendo lo más invisible. Yo creo que esto es importante en el tema de la narrativa. Yo creo que en el arte lo esencial es siempre invisible. Muchas veces los profesores estamos enseñando cuestiones más evidentes, que son más fáciles de agarrar, pues como anatomía, que son importantes, que yo me encanta la anatomía, pero muchas veces se nos escapa lo más invisible porque justamente es lo más difícil de enseñar. Cuestiones como el ritmo, la composición también la veo, la creatividad. Con la narrativa me di cuenta que, bueno, tengo que deciros que vamos a hablar de películas de cine. Vamos a hablar de películas de cine de mainstream. Vamos a hablar de películas muy comerciales. Porque yo de lo que más he estudiado, lógicamente no han sido las estructuras narrativas del cine más indie, de Sundance, del cine polaco en blanco y negro, de esta no tengo ni idea porque tampoco están tan bien estructurados. Yo me he ido y he estado viendo todo lo que son narrativas de historias que pretenden llegar a todo el mundo, que también en mi caso me gustaría también como objetivo de esta charla, a ver si os vais de aquí con una idea o por lo menos con una intención de empezar a saber cuáles son las historias que os gustan. Porque yo tengo claro que ya sabéis qué tipo de historias, de películas os gustan, pero todavía no sabéis muy bien cómo hacer un retrato robot de ellas, ¿no? Bueno, pues yo gracias a estudiar esta estructura ya sé muy bien las historias que yo quiero contar. A veces puedo ver otro tipo de historias, ¿no? Pero las que yo quiero contar. Vale, entonces vamos a hablar de películas que son, y vamos a hablar de cine porque estoy seguro que son, primero, más accesibles, por si queréis revisionar alguna, y segundo, porque son más conocidas. Si hablamos ya de títulos de novela gráfica, ya vamos a empezar con gente que no las conoce. Así que esto era un poco el preámbulo de la charla. ¿Vale? Bueno, hemos hablado de... Bueno, vamos a tratar de definir, no sé lo que me va a dar tiempo, es una historia, ¿vale? Para mí, en una historia tienen que juntarse dos o tres elementos importantes. Es que haya un protagonista y que ese protagonista tenga problemas. Os digo, vuelvo a deciros, me diréis, pues yo conozco una historia que tal y que cual, que hay un tipo que no tiene problemas. Bueno, pues podría ser, ¿no? Pero recordad, voy a tratar de hablar de películas como Megalodón, ¿vale? Que no es la mejor título para empezar a conocernos, pero yo trato siempre de localizar para mi alumnado películas que son muy transparentes. No te hablo de que te gusten más, te gusten menos, de que sean buenas, pero bueno, son productos comerciales decentes y si las ves vas a poder aprender mucho. ¿De acuerdo? Me he ido. Bueno, en una historia yo creo que tiene que existir un personaje que tenga problemas. Y la historia
Simplemente se trata de si ese personaje va a conseguir resolver los problemas que tiene. Ahora veremos que un personaje siempre tiene como dos problemas fundamentales, o no va a conseguir resolverlo. Esto es básicamente una... Perdón, perdón, Abel. Dime. ¿Te acuerdas cómo se compartía pantalla? Sí, 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 sí. Eso que lo vimos un momento y acabo de acordarme, digo, espérate, has dicho que tenías diapositivas, a lo mejor estás haciendo el preámbulo antes de enseñarlo, o digo, como no lo hemos hablado, a lo mejor se te ha pasado. Mira, no tengo diapositivas y ¿Vale? tengo trocitos de película, que no sé si nos va a dar tiempo, porque cada trocito se come 1, 2, 3, 4 minutos, pero en principio vaya a verme la cara y luego os pongo Vale, vale. alguna... Segundo esto, sí, pero sí, sí lo tengo aquí apuntado como me enseñaste. De acuerdo, sin problema. Eh, Podríamos decir también que las películas tiene que haber siempre un conflicto, ¿de acuerdo? Que hemos dicho que es el problema, y que nuestro protagonista siempre tiene que tener un objetivo, ¿vale? Podríamos decir también que para mí las historias deben de ir siempre increciendo, es decir, que deben de ser cada vez más emocionantes. Si resulta que en tu historia tu momento más interesante ocurre en el minuto 10 y luego ya toda la que es la tensión y la emoción va bajando, en principio, mal. Vuelvo a hacer la salvedad, ya no lo haga más, lo prometo, de que estoy hablando de cine muy comercial y que por supuesto estoy hablando de películas que se cumplen al 90% lo que estoy diciendo. ¿Vale? Eh, las estructuras, hay muchas, nos ayudan a no ir a la deriva. Cuando veo las historias de mis alumnos, veo que al final nos movemos mucho cuando estamos pensando por, bueno, quiero meter una historia de zombies, que a mí me encantan las historias de zombies, y se nos ocurren muchas escenas que nos gustaría o dibujar o crear, pero al final es todo un poco descabezado, vamos como sin rumbo. Y crear una historia y crear un guión significa marcarte un objetivo, un lugar donde quiere ir, algo que quiere decir y tratar de seguir el plan establecido. ¿Vale? Para ello se crearon las estructuras. Las estructuras, yo siempre digo que una estructura es como cualquier ser humano. Si nos miramos el esqueleto, tenemos un esqueleto muy similar. Tenemos el mismo número de huesos. Una alumna médico me dijo que no, que había un par de huesos por ahí, que había gente que tenía y otros no. Pero bueno, básicamente tenemos el mismo par de huesos colocados en el mismo sitio. Una estructura es eso, una estructura vuelve a ser invisible, ¿eh? Y lo más gracioso de todo esto, lo que quiero es que penséis, y es que no sé si os gusta el cine, no sé cuántas películas vais a ver o cuántas historias vais a leer, pero lo que quiero decir es que estamos viendo siempre la misma historia, que es el mismo esqueleto que tenemos nosotros. Y lo que sí cambia es nuestro aspecto exterior. Sexo, el peinado que llevamos, bueno, lo ancho, lo alto, eso sí va a cambiar un poquito. Y esto es lo más aparente, lo que más se lleva a nuestra primera impresión, pero lo importante va a ser siempre el esqueleto. Y ya os digo que pasamos toda nuestra vida viendo películas que son las mismas historias, que está contada de la misma manera. ¿Cuántas estructuras hay? Hay muchísimas. Esta charla va a ser como un compendio de varias estructuras que a mí me gusta. Os quiero que no se me olvide, si alguien me lo recuerda cuando queden 3 minutos, hablaros como de 3 o 4 libros que para mí son los mejores. Cuando aprendáis algo, este es un consejo de profesor viejo, inglés, anatomía, vais a encontrar que la oferta ahora es... Yo soy un permanente estudiante de inglés, ¿no? Y el primer problema que tengo es cuando voy a coger un libro de inglés es ¿qué libro cojo? Porque hay tantos. Bueno, pues aconsejo que os quedéis con 2 o 3, que hayáis visto que aparecen y que son buenos, y con eso es suficiente, porque ahora muchas veces la oferta excesiva lo que hace es paralizarnos, ¿no? Así que os diré algunos libros. Esta charla es un resumen de las estructuras, digamos, que a mí me parecen más interesantes, que básicamente son la estructura de los 3 actos, que es la más conocida, el planteamiento, nudo y desenlace, que nos enseñaron en la escuela. Aristóteles, esta viene de los griegos. Los griegos ya contaban con esta estructura. Ha sufrido modificaciones, se ha vuelto un poquito menos ingenua, pero básicamente
es lo mismo. El viaje del héroe, que me gusta mucho, que viene de la antropología. Voy a intentar ir rápido y no enrollarme, pero es quizás de las estructuras que más me gusta. Una estructura de un tal Blake Snyder que se llama Salva al gato, que creo que le hablé con Juan Alberto hace poco. Un libro maravilloso, que os lo entraré. Y luego alguna estructura más. Hay muchísimas, como metodologías para hacer un proyecto, como líneas de aprendizaje, hay muchísimas, pero al final yo creo que lo interesante es que si os gusta este mundo de contar historias, bueno, vayáis viendo qué os resuena más dentro, porque seguramente sean la historia que a vosotros os guste contar. Hay que seguir una estructura a la fuerza. Espérate que tengo aquí la chuletita que me he hecho. No es que sea obligatorio seguir una estructura. Fijaros que si seguimos hablando de cine, las productoras se gastan mucha pasta en hacer una película, y tener una receta, podemos llamar también a esta estructura una receta, es como tratar de asegurarse de que la película no va a ser un puto desastre. Hay productoras de cine que han quebrado por meterse en una película y luego la han supuesto como una ruina absoluta. En el mundo de editorial no suele ocurrir eso, ninguna editorial quiebra, ¿no? Porque uno de los libros que saque no pasa de esto, ¿no? Pero una estructura un poco te garantiza que tu historia está bien construida. Vale, aunque no es obligatorio seguir todos los pasos. Estas estructuras que os voy a comentar ahora, o estos pasos de las estructuras, son diferentes estructuras, pero de alguna manera se parecen. Hay un momento en que cuando llegas a estudiarlo, tú dices, ah, bueno, pero este punto es exactamente igual. Pues sí, efectivamente. Lo que me gusta de la estructura es que algunas estructuras se están centrando más en la trama de la historia y algunas se están centrando más en el personaje. Y esto es una decisión que tenéis que tomar vosotros. ¿Qué tipo de historias me gustan a mí? En principio hablan de que hay dos tipos de historias. Una se llaman las plot stories y otra se llaman las character driven. Las plot stories son las historias donde lo importante es sobre todo la trama. Y el personaje, bueno, el personaje es como un vehículo, es un tipo hasta cierto punto, yo digo que es soso, porque lo que sirve, bueno, es enfocar la película en alguien, pero ese alguien va a ser, digamos, como que nos va enseñando el mundo de la Alemania de antes de la Segunda Guerra Mundial. La historia no va tanto del personaje, sino como de la trama. Y las que a mí me gustan son las character driven. Character driven donde hay un personaje, bueno, que es un personaje. Cuando yo digo personaje, siempre digo, seguro que tenéis amigos en vuestra pandilla que decís, joder, tengo un amigo que es un personaje. Y ya sabemos lo que nos referimos con eso. Tiene una manera de hacer las cosas diferentes, tiene una... es fácil de describir. Esto también lo hablo cuando hablamos de dibujar diseño de personaje, ¿no? Que digo, un diseño de personaje tiene que ser alguien un poco acentuado, con unos rasgos muy destacados, ¿no? Bueno, pues a nivel de carácter, de lo que se llama la prosopopeya, ocurre exactamente igual. Esas son las historias que a mí me gustan, las character driven. Por daros algún ejemplo, por ejemplo, de plot story, que a lo mejor es la que queda más difícil, a mí personalmente, y que nadie me corte la cabeza, bueno, aquí soy más o menos jóvenes, no me la vaya a cortar, Tintín. Tintín, que no se puede así decir nada malo de Tintín, pero cuando yo leo Tintín, veo que el personaje principal... no sé si Juan Alberto, que sí, seguro lo ha leído con toda... está de acuerdo, es como sosete. Tintín es como un vehículo y van ocurriendo cosas, pero siempre es correcto, siempre tal y cual. Los personajes secundarios ya son otra cosa, ¿no? Son realmente sí, personajes y son... Destaca poco Tintín. Simplemente es lo que ocurre a su alrededor y lo único que tiene es el... que tira para adelante. Es lo único. Pero aún así tira para adelante enfadándose poco, ¿no? Está siempre muy tranquilo, ¿verdad? Que no pierde... apuntando con un arma. Por ejemplo, ¿cómo? Eso es interesante lo que dice, porque ahora lo que vamos a ver es que nuestro personaje principal siempre tiene algún tipo de trauma. Ahora me adelanto, pero yo creo que necesitamos personajes que en cierta manera son más bien imperfectos. Otro personaje, no sé si os gusta, y fijaros, es uno de los guionistas que más me gusta a mí del mundo, es Naoki Urasawa.
de 20th Century Boys, de Monster, no sé si lo habéis leído, han publicado casi todo en España de él. Bueno, Monster es una chulada. Y sus personajes son también, a pesar de que me parece un guionista increíble, son muy sosetes. Bueno, y en el otro campo de Character Driven, pues son personajes que las cosas ocurren por el carácter que tiene. Es decir, tío, esto nada más que le pasa a este. Vale. Ok, entonces esos son, digamos, como los dos tipos de historias que hay. Vamos a empezar con la estructura y por favor me paráis cuando queráis, ¿vale? Os voy a tratar de decir cuáles son los puntos más importantes de una historia. No es obligatorio seguirlo. Hay dos de ellos que sí os voy a decir, gente, este es indispensable, pero incluso en películas indie, películas más raras, yo lo he visto. Suavecito, no llaman mucho la atención, pero están ahí, ¿no? Venga, bueno, pues empezamos. Ya os digo, voy a mezclar todas las estructuras y luego si a alguno os interesa os digo, mira, esto es de esta estructura o este está compartido en esta estructura, pero no voy a entrar a ese nivel de detalle. Mirad, la gran mayoría de... Bueno, la gran mayoría. Hemos hablado de la estructura de los 3 actos y hemos hablado del viaje del héroe. El viaje del héroe son 12 pasos, es súper chulo. Tenéis que, mirad, la estructura de los 3 actos se encargan más de organizar la trama y el viaje del héroe habla más del personaje, ¿vale? De cómo el personaje va cambiando, ¿eh? Tienen punto en común, pero a mí me gusta más el viaje del héroe. Bueno, la estructura de los 3 actos. 3 pasos fundamentales. El viaje del héroe, 12 pasos fundamentales. Bueno, pues el primero que voy a decir no tiene por qué existir, pero lo habéis visto muchísimas veces. El primero que se llama es el backstory. El backstory, no confundir con el flashback, es una pequeña historia que tú te sientas en el cine, vamos a poner, o en tu casa, y empieza la película. Pero en realidad la película no ha empezado. Te está ocurriendo algo que ocurrió hace mucho tiempo. De hecho, no han aparecido ni títulos de crédito ni el título todavía. Es muy fácil de identificar porque cuando termina el backstory aparece ya el título de la película. La película que yo más he visto en mi vida y que os aconsejo que veáis porque es una obra de arte de guión, no voy a decir Casablanca, ¿no? Por supuesto, me voy a ir a algo más reciente, que es Buscando a Nemo. Os aconsejo que si queréis aprender, veáis Buscando a Nemo, bueno, o la que más os resuene, me da igual, ¿no? Yo Buscando a Nemo la he visto, bueno, no sé si miles de veces, pero lo más gracioso es que no me gustan las películas de animales. No las soporto. Bueno, pues se ha convertido en mi peli favorita, ¿no? Buscando a Nemo, muchas pelis de Disney, de Pixar, pero no tan solo de dibujo animado, sino que la estructura es más evidente, sino en películas de imagen real empieza con el backstory. Recordad, es una historia que ocurrió hace tiempo. Aparece cuando termina, aparece también el cartel de un año después, ¿vale? Ayer estaba viendo un capítulo de The Last of Us y empieza también con un pequeño backstory. No confundir con el flashback. El backstory solamente está al principio de la historia. ¿Y qué nos va a contar? Nos va a contar dos cosas. O nos va a contextualizar un poco en el mundo que vamos a ver. Eso pasa en Onward. ¿Habéis visto Onward? Fantástica película. La ha visto poca gente porque se estrenó el viernes de la... Onward es mi favorita de estas de animación, se convirtió en mi favorita. Se estrenó el día que nos confinaron, entonces mucha gente no lo conoce porque no pudo ya verla. Pues Onward... La vi en el cine este de Lago que tiene cosas para niños pequeños y demás. Llevamos a nuestra peque de 4 añitos ahí y dijimos, aquí vamos a venir muchas veces. Y al día siguiente nos confinaron. Hostia, luego estuvimos 3 años sin ir al cine. Un 14 de marzo. Sí, sí. Un 14 de marzo. Bueno, pues en este backstory de Onward, hemos dicho aquí como dos tipos de backstory. En uno no va a hablar del mundo, nos cuenta en Onward que el mundo antes era un lugar de magia, si te acuerdas, Juan Alberto, sí. Y ahora ya ha perdido, y ahora el mundo se ha vuelto como más eficiente, menos mágico, ¿no? Y el otro tipo de backstory, el que más me gusta a mí, es cuando nos cuenta el trauma del personaje. Esto es Nemo. Si os acordáis de Nemo, si la habéis visto, Nemo está con su mujer, van a tener un montón de niños, pero aparece una barracuda y se monta el pollo.
Y nuestro personaje se queda ya traumado, como dice la gente joven ahora en latino, y tiene una herida de la infancia. Frozen, que la estaba revisionando el otro día, ocurre exactamente lo mismo. En Frozen es muy chulo porque además el personaje queda marcado. No sé si os acordáis que a ella le nace un mechón blanco de la cabeza. Brave tiene un backstory. Enredados tiene un backstory, ¿no? Entonces, me gusta porque yo creo que las historias, y esta es mi opinión particular, lo que más me gusta de las historias y donde yo me pongo muy profundo y muy emocional, es que creo que las historias tienen un poder curativo. Creo que los que nos dedicamos a crear historias, en cierta manera, podemos ayudar mucho a la gente. Y las historias cuentan básicamente el recorrido vital de una persona que muchas veces en su infancia, no siempre en su infancia, ¿vale? Ha tenido una herida. Y toda su vida va a tratar de quitarse esa herida, ¿vale? Entonces, empezamos la historia con este backstory. Lo vamos a reconocer porque dura como 4 minutitos. Voy a hablar de tiempo. Es increíble cómo en esta estructura, y hablando de películas de 90 minutos, es increíble cómo se van cumpliendo los tiempos aproximadamente, ¿no? Lo vamos a reconocer porque aparece el título o aparece un año después. Sí, con el backstory, ¿sí? Lo tenéis claro, ¿no? Vale. Y empezaría lo que sería el primer acto. Una pregunta básica sería, ¿por qué 3 actos? Bueno, pues yo no lo sé muy bien. Es como si me preguntáis por qué las sevillanas tienen 4 pasos. No tengo ni idea. Pero los 3 actos yo creo que funcionan bien porque vamos a plantearnos un primer acto que es donde tú propones el problema. El segundo acto, que es el más largo, es donde tú empiezas a ver soluciones o a establecer como una especie de debate sobre cómo se debe solucionar el problema. Y el tercer acto, digamos que sería como la resolución. Si nos vamos a estudios científicos, Hegel ya propuso esta triada de tesis, antítesis y síntesis, que lo que te dice es propongo una teoría, trato de refutarla y al final en la síntesis me va a salir como la teoría correcta. Bueno, pues yo creo, cuando se hace una tesis doctoral, también se trata primero como de exponer una teoría, luego tratar de refutarla o de aprobarla y al final arrojar unas conclusiones. Así que estos 3 actos se podrían justificar por algo así, ¿vale? Primer acto, ¿vale? ¿Qué pasa en el primer acto? Bueno, en el primer acto suele durar un 10% de la historia. 9-10%. Por supuesto, hay variaciones, pero lo vais a encontrar muy... El primer acto es, imaginaros, habéis ido al cine y os sentáis en el cine, habéis pagado los 7 pavos que cuesta el cine y, bueno, vamos con cierta carga de paciencia. Me interesa mucho que os planteéis siempre cuál es la actitud de la persona, que penséis en vuestra historia, por supuesto, pero cuál es la actitud de la persona que está viendo vuestra historia. Y nosotros vamos al cine con una buena intención y con nuestra dosis de paciencia, ¿vale? Es decir, que el guionista tiene un tiempo, que es el primer acto, para prometer y dar información. El guionista, y ahora con esta oferta tan grande que hay de plataformas de película, es muy difícil captar la atención de la gente, que alguien se quede leyendo tu TV o tu tal y cual. Pero tenemos ese tiempo que va a ser el primer acto. En el primer acto yo tengo que establecer las reglas del juego. Buscando a Nemo. Oye, mira, esto va de una historia que son animales que son capaces de hablar, ¿vale? Y que van al colegio. Y bueno, nosotros no lo creemos, ¿vale? Jugamos a ese juego, ¿no? El primer acto vamos a dar mucha información y vamos a establecer uno de los objetivos básicos en narrativa, que es plantar. Vamos a empezar a decir muchas cosas que luego van a tener lo que se llama el payoff. Esto es una técnica de narrativa básica, que es, te pongo algo
bueno, no le da importancia, pero que luego va a tener mucha importancia. En Buscando a Nemo, cuando lo acompaña al colegio, el niño empieza a preguntarle ¿cuánto vive una tortuga marina? ¿Cuántos dientes tiene un tiburón? ¿No? Y tú, bueno, pues preguntas de un niño, pero luego vas viendo que todo eso va a aparecer, ¿no? Eso va a ser para el primer acto. En el primer acto ocurre algo inevitable, también maravilloso, que es la presentación del personaje. El personaje a lo mejor lo hemos visto ya de pequeño con su trauma o en una vida o hace 4 años, pero ahora tenemos que establecer un poco cómo es el personaje. Es valiente, es inseguro y tenemos que tratar de identificar cuál es su trauma, cuál es lo que le pica en la espalda, ¿no? ¿Cuál es ese picor que él no se llega y que vamos a tratar de solucionar en la historia? El primer acto puede aburrir un poquito, porque suele haber mucho diálogo. Hay una estrategia que la veréis en muchísimas películas americanas, que es empezar con una escena de enganche, se llama. Enganche es porque se llama hook en inglés. Y esta escena propone una persecución, una pelea, ¿vale? El backstory podría ser una escena de enganche, es decir, podría contarte algo malo que le pasó, pero ya empieza, digamos, movidita. ¿Vale? Recordar que hay 2 tipos de escenas, que son las escenas de información y la escena de emoción. La información es cuando le están hablando a tu cabeza, que es cuando tú le dices al otro, dame las palomitas, te queda Coca-Cola, y las de emoción, ya sean porque son emocionales, porque es una persecución, una pelea, o son emotivas, son las que tú te quedas con la Coca-Cola medio subir por la pajita, ¿no? Y fijaros que esto es algo que los guionistas tienen muy en cuenta. Entonces, fijaros a partir de ahora en historias comerciales cómo te dan un poquito de información, un poquito de emoción, un poquito de información, un poquito. Y hay películas que es una escena de cada, o sea, que lo llevan matemáticamente, para ni cansaros de una cosa ni cansaros de lo otro. Entonces, este primer acto, digamos que sobre todo es un acto muy racional porque te tiene que dar muchos datos. Cómo se llama el personaje, dónde vive, si está casado. Ahí hay un montón de datos que date. Cosa importante en este primer acto, gente, por favor, empatía del personaje. Empatía es otra de las palabras mágicas en narrativa. Si a ti no te importa tu personaje es una mierda, la historia va a fracasar por muy bien estructurada que está. Si tú no quieres que tu personaje consiga su objetivo, si tú no sufres cuando en esa peli de miedo tienen al psicópata en la cabaña del bosque, está el grupo de amigos que se ha ido al fin de semana y dice uno de ellos, no os separéis, mantener unidos. Y dice uno, voy al sótano. Y tú dices, no, no vayas al sótano, porque a ti te importa que le pase algo, ¿no? También me podéis decir, sí, pero hay películas donde realmente los personajes son como malo increíble, que es imposible empatizar con ellos. Ahí yo creo que funciona la fascinación. Películas como Breaking Bad, donde realmente los protagonistas el protagonista hace unas cosas terribles, superándose. Creo que es un viaje, digamos, del antihéroe, no es el viaje del héroe, es del antihéroe, y uno siente un poco de esa fascinación por saber qué es lo que va a pasar. Pero en principio, como regla general, os diría, tratar de que vuestro personaje le caiga bien a la gente, que pueda empatizar con él. ¿Alguna duda por aquí? ¿No? No, creo que no. ¿Sigo para adelante? Todo genial. Por favor, una duda, preguntad, yo ¿eh? sí tengo una duda. Pero Venga, es un adelante, poco Laura. ajeno a... ¿La masterclass va a estar grabada y va a poder oírse luego? Sí, Porque yo estoy tomando notas, pero quizá en otro momento me interesa. Fue muy rápido, ¿verdad, Lau? No, va muy bien de ritmo. La estamos Creo que grabando. el enganche y densidad de información está genial. Estoy metiendo como a los patos la comida así para que se le atrofie el hígado y hacer foie gras, tío. Es verdad, es verdad. Es que tengo aquí un menú tremendo. Vale. Está muy bien, a ver. Bueno, me paráis La cuando... subiremos, no te preocupes. Me paráis cuando queráis. Gracias, Lau. Sobre el personaje, deciros también algo muy básico, ¿vale? El personaje podríamos estar hablando 1 hora, ¿no? Pero decir una cosa, básicamente, si os fijáis, nuestro protagonista suele ser, por regla general, un pez fuera del agua.
que viaja, o sea, que la vida le pone en la situación para la que menos preparado está. Y si no, os remito al Señor de los Anillos. O a Star Wars, que son la misma. Star Wars, la primera os hablo, la de los viejos, la del año 77 o 78. El Señor del Anillo le llega y le dice: mire usted, ¿podría recorrerse la Tierra Media y tirar el anillito al volcán? Y tú dices: a ver, pero si yo mido poquísimo, si vivo aquí feliz en mi comunidad. Entonces eso es muy típico, de que el protagonista es la persona menos apropiada para la misión que le va a poner en la vida. Recordar que toda esta estructura están sacadas un poco de la vida. Y yo he aprendido mucho de la vida a través de la estructura, digo ya, pero si es que el camino es el contrario, es decir, que realmente muchas estructuras lo que hablan es de lo que nos pasa a nosotros. Ahora os voy a decir algunos pasos y vais a poder reconocerlo. ¿Cuántas veces nos hemos sentido nosotros con una misión, con un objetivo, que somos incapaces de cumplir? ¿Por qué? Porque nos sentimos poca cosa, porque... ¿vale? Entonces esa otra característica de tratar de que sea empático, de que tú dices: mira, es torpe, es débil, pero es buena gente. Yo cuando empiezo las clases a mi alumno le digo siempre lo mismo. Primer mandamiento de Pixar: se quiere más al héroe. Al héroe es el protagonista, me gusta más llamarlo héroe. Se quiere más al héroe por intentarlo que por conseguirlo. Y pensarlo en la vida. Si tenéis niños o si tenéis amigos, os basta con que lo intente. Si tú ves que alguien lo está intentando y no da para más, ¿vale? No solamente queremos gente triunfadora a nuestro lado. Esos son los malos. Los malos sí suelen tener ese perfil de ir súper sobrado, pero nosotros no empatizamos con ello. Vale. Uy, a los 12. Sigo adelante. Ok, vale. ¿Cómo acaba el primer acto? Os hemos dicho que en la estructura hay muchos puntitos, pero hay dos puntos fundamentales. Esto se llama un punto de giro. Vale, la estructura, digamos, está ocurriendo y de pronto caen dos bombas. Esto sí lo vais a encontrar en todos los sitios. Es decir, si tuviera que quedarme con algo esencial, sería esto. Un punto de giro, el primero tiene nombre, el segundo no tiene nombre. Ahora le digo yo el nombre que le he puesto. El primero se llama detonante. La historia ocurre tranquila. Nuestro padre, familia, con su hijo. ¿Dónde vamos hoy domingo? Vamos a ir a hacer un picnic a no sé cuánto, junto al mar. Seremos muy felices. Y toda esa tranquilidad estalla. Por eso se llama detonante. Es un punto tan usual que lo llaman incidente incitador, catalizador. Un catalizador es algo que acelera una reacción. Le llaman llamada a la aventura. Me encanta esto también del viaje del héroe, que tiene un montón, pero detonante os podéis quedar con él porque es algo que estalla. La historia estaba bien, estaba hasta aburridita. ¿Vale? Uf, qué bien, qué familia tan feliz. Y llega la bomba, es cuando nosotros decimos: vale, qué guay. Por ejemplo, en Caperucita Roja, el detonante es la aparición del lobo. Y es lo que nos gusta. Tenemos que ser conscientes que nosotros queremos que salgan bien las cosas al héroe, pero que lo puteen un poco. Somos así, ¿eh? Cuando vamos al cine. Si tenemos la historia de un tipo que no tiene para alimentar a sus niños y en el minuto 4 de la peli se encuentra un 10º premiado en la calle, y el resto de la película es con los niños de Disneyland y todo eso, diremos: joder, vaya truño de película, vaya estafa que me han hecho. Entonces, el detonante, hay muchos tipos de detonantes, pero básicamente suele ser negativo para el héroe. Vale, y otras veces positivo, pero luego no acaba saliendo como él quería. El detonante es donde el personaje se tiene que poner las pilas. Un detonante puede ser empezar un trabajo. Imagináis que empezáis un trabajo, estáis muy a gusto en casa, pero bueno, tenéis ya que una edad, hay que hacer algo y empezáis un trabajo. Y es algo que os gusta, pero que lógicamente os va a crear problemas, habrá problemas también. Mira, a partir del detonante ocurre algo maravilloso en la historia, y es que el héroe tiene un objetivo. Y esto que os voy a decir es quizás lo más importante de la charla. A partir secuestran a mi hijo. El héroe ya tiene un objetivo, ¿vale? Voy a ver si lo puedo rescatar. Pero en la historia hay que distinguir algo. Nos da el nivel de profundidad y la importancia de la historia. En la historia está lo que el héroe quiere y lo que el héroe necesita. ¿Habéis visto Tiana? Sí.
Vale. ¿Alguien se acuerda de la canción de Mamá Odi cuando van los dos ranas a visitarla para que los convierta en humanos? Yo no me acuerdo. O sea, Vale, recuerdo bueno, pues entonces, bueno, lo que... te la canto, Juan Alberto. Hay que saber llegar al fondo. ¿Os acordáis de esa, no? Sí, eso sí. Y antes de empezar la canción, le pregunta el que le gusta a mi hijo, el príncipe, el Naveen, convertido en rana, ¿no? Le dice, ¿qué queremos? ¿Qué necesitamos? Y le pega un palazo la Mama Odi. Y en esa escena cuenta lo que yo voy a contaros, que un protagonista tiene que tener lo que quiere y lo que necesita. Y vosotros me diréis, ¿qué diferencia hay? Lo que queremos, pensar en vosotras, pensar en vosotros, lo que queremos lo tenemos muy claro. Quiero que acabe pronto esta masterclass de Abel, quiero sacar muy buena nota en no sé cuánto, quiero que me toque la primitiva, pero lo que necesitamos, el héroe no lo sabe. Realmente mucho más importante. Necesito tener una buena relación con mi padre, necesito tener una relación de respeto con mi pareja. Es curiosísimo porque el héroe sabe perfectamente siempre lo que quiere y lo que necesita. Y a partir de aquí se marcan dos niveles de historia. Cuando la gente sale de, oiga, a tal peli, y tú dices, ¿de qué va? Le vaya a contar El Escaparate. Pues va la historia de un pez que secuestran a su hijo, tal cual. Pero lo que realmente nos va a llegar en la historia es este nivel mucho más profundo. Yo siempre cuento la película The Ring. ¿Habéis visto la película de Ring, la de miedo, que da un miedo estupendo? La versión americana, ¿no? Que es la que yo... que a nivel de planos también es una maravilla. Si veis The Ring, y os pregunto, ¿de qué va The Ring? Pues va la historia de una gente que si ve un vídeo, a los 14 días suena el teléfono y te mueres. Es El Escaparate. Pero The Ring lo que habla es hasta qué punto, hasta dónde puede llegar una madre por el amor de su hijo. Pero es que coño, yo la tuve que ver 4 veces hasta que dije, va de esto la película, tío. Y las películas nos gustan por eso. La aventura exterior, que es como lo llama, la búsqueda de su hijo, es como el escapar, es como el disfraz. Pero realmente es la apariencia, pero realmente cuando nosotros nos enamoramos de una persona, deberíamos de enamorarnos de su interior porque el exterior va a pasar. Esto es lo que yo llamo la aventura interior. Así que tenemos lo que quiere, que el protagonista lo sabe y da la aventura interior, ¿vale? Y lo que necesita, que el personaje no tiene ni idea, va a ser ese cambio, va a ser esa, cómo se cura de su trauma, de su herida, y eso es lo que yo llamo la aventura interior, que es lo más importante y a veces pasa desapercibido. Os pongo un ejemplo una metáfora para que lo entendáis. De pequeño alguna vez llegaba vuestra madre, estabais comiendo y os estabais malos y os daba una cápsula, ¿sabéis? Las pildoritas estas, ¿no? ¿Quién la abrió alguna vez? ¿Nadie la abrió? La verdad. Hay niños buenos, todos. No, yo la abierto no es. Yo también. Está curioso. Claro, entonces iba tu madre y decía, ¿qué me está dando? ¿No? Entonces la abría, echaba en el mantel y lo que hay son unos polvos grises que si los probaba estaban asquerosos, ¿no? Entonces para mí esa es la metáfora para que entendáis lo que estoy hablando de la aventura exterior y la aventura exterior. Esas cápsulas pues eran de colores, ¿acordáis que solían tener 2 colores? Además colores súper satinados, estaban muy lisitas, si las probaba un poquito, si no se te quedaba pegada la lengua, podían tener hasta un poquito de sabor, ¿vale? Bueno, pues, pero lo que cura eran los polvitos que llevan dentro, que eran grises, eran feos. Pues esta es la historia. Podéis pensar cualquier tipo de historia y podéis hacer la de ciencia ficción, del oeste, de zombies, de lo que queráis, pero lo importante va a ser que os ocupéis realmente de lo que está hablando esa historia. ¿Sí? Y os invito a que cojáis vuestra peli favorita, vuestra historia favorita y pensad por qué es vuestra favorita. Yo lo tengo claro. Nemo, para mí, es mi historia favorita, a pesar de que sea animales, porque habla de una relación de padre e hijo. Y de saber confiar el uno en el otro. Entonces, para mí, eso me ha resonado a mí. Así que os invito a que volváis a revisar vuestra historia y veréis que no tiene que ver ni con la técnica que esté muy bien hecha, sino realmente de lo que está hablando. Si llegáis a descubrir eso, igual descubrí algo de vosotros, ¿vale? Bueno, así que ha llegado el detonante. ¿Alguna pregunta con esto? ¿No? Bastante claro, la verdad.
Muchas gracias, Lau, te quiero. Gracias, hija. ¿Vale? Bueno, entonces lo siguiente que ocurre es que el personaje va a hacer una cosa que me encanta. Me encanta, no siempre ocurre, pero en mi historia me gusta, que es el rechazo a la llamada. Y es, ni de coña. Ni de coña me atravieso yo la Tierra Media. O en Star Wars, en la primera, que luego era la cuarta, no me acuerdo cómo iba, Luke Skywalker dice, paso. Yo soy aquí un pastor del desierto, yo no tengo ganas de cruzarme el espacio ahora y de... Fijaros qué cantidad de viajes, ¿eh? Fijaros cómo las películas son un viaje exterior que lo único que enseña es el viaje interior nuestro, ¿vale? Una metáfora de lo interno. Entonces el rechazo a la llamada. ¿Hay siempre rechazo a la llamada? No. Hay personajes que, y recordáis películas que sí quieren, que el protagonista quiere empezar esa llamada. Muchas veces lo más normal, y por lo que a mí me gusta rechazar la llamada, es porque vivimos cómodos, vivimos estables y cualquier cosa de estas nos supone un poco una incomodidad. Mira, ¿os acordáis, por ejemplo, de Enredados? ¿Habéis visto Enredados? Sí. Ella quiere salir de allí, ¿vale? ¿Os acordáis? ¿Os acordáis qué pasa cuando llega el Flynn? Desciende del castillo, que es súper bonito porque toca con los dedos la hierbecita. ¿Os acordáis cuál es la escena siguiente? Tiene La una escena crisis. siguiente, ella esquizofrénica, diciendo soy una mala hija, qué bien, estoy fuera, soy una mala hija. En fin, un poco de rechazo a la llamada. No es obligatoria. En personajes se me ha pasado, pero hay como dos tipos de personajes. Uno son los personajes que van a cambiar. Esto se llama arco de transformación, que es súper interesante y que me encanta. El personaje se cura a lo largo de este camino. Y otros son los que yo llamo personajes franquicia. Los personajes franquicia son James Bond. James Bond siempre está deseando matar a alguien, pegarle hostia a alguien y tomar martini agitado, no movido, con no sé cuánto, ¿no? O muchos personajes de superhéroes que hay ahora, que son personajes que son estáticos, inmóviles, ¿vale? Y la gente paga por ver ese tipo de personajes. A mí me gustan más los personajes que vienen con una herida y en este viaje que va a hacer sufre un arco de transformación y va cambiando. ¿Vale? Estos son los que a mí me parecen más reales. En ese vale. Abel, hace muy poco le preguntaron al Ryan Reynolds si habría un Deadpool 4 y sí. Precisamente dijo, es que para poder hacer Deadpool 4 tendría que mostrar por cuarta vez al personaje como un perdedor. Porque las 3 películas empieza siendo un perdedor y le da la vuelta a la tortilla. Dice, hacer eso ya 4 veces, dice, no lo veo. Precisamente por eso, porque ¿qué lo voy a volver a transformar en lo mismo? Ya la gente me va a andar a tomar viento. Me encanta Deadpool. La primera es una chulada de guión. Y el detonante, ya que estamos con esta que ha dicho, el detonante es cuando él contrae la enfermedad. Contrae la enfermedad, ¿vale? Vale. Bueno, así que tenemos ya nuestro personaje que tiene un objetivo que la historia va a ser, lo consigue, no lo consigue, y tiene una necesidad. ¿Vale? Es una necesidad, aunque él no lo sabe. Ojo, si vaya a mostrar un personaje que va, por ejemplo, Nemo. Nemo lo que habla es de una persona que no confía en el mundo. Es normal. Apareció por azar, apareció una barracuda y se cargó toda su vida. Tiene que curar, no confía en su hijo, no confía en Dory, no confía que las cosas vayan a salir bien, no confía en la humanidad, piensa y tiene que curarse de todo eso. Entonces, si vaya a hacer ese arco de transformación, no puede ser empiezo así y al final pongo una escena donde ha cambiado, sino que progresivamente, en Nemo hay varias escenas donde vemos que él poco a poco va disfrutando con la nueva actitud. Fijaros una cosa muy interesante, ¿a quién le han puesto al lado a Nemo? Justamente a lo que yo llamo el amigo oponente, que es ese amigo que tú tienes que piensa totalmente diferente a ti, pero que te viene bien, porque te regula un poco. Si tú estás en un extremo, con su manera de ver las cosas, y Nemo justamente es Dory, confía en todo el mundo, quiere diversión, para ella la vida es un juego y todo eso. ¿Vale? Entonces ese recurso de amigo oponente es tan antiguo como Don Quijote y Sancho Panza.
Don Quijote estaba en las nubes y Sancho Panza era como subterrenal y al final, poco a poco, se van mezclando, ¿vale? Quijote se vuelve un poco más Sancho y Sancho se vuelve un poco más Quijote. Vale. Ok. ¿Sigo? Seguimos. Venga, vamos a ello. Y llegamos al segundo acto, es decir, los puntos de giro articulan, son como las articulaciones del cuerpo. El primer acto, ¿cuándo acaba el primer acto? Cuando llega la bomba, cuando llega el detonante. Y ahora empieza el segundo acto. El segundo acto es el más largo. El segundo acto es como una montaña rusa donde el personaje parece que va a conseguir su objetivo y nos alegramos mucho, pero luego los guionistas nos pegan una bofetada y lo alejan de su objetivo. Entonces vamos así. Arriba, para abajo. ¡Ay, qué bien, qué alegría! ¡Ay, qué pena, lloro! ¡Ay, qué bien, qué alegría, lloro! Este es el juego emocional de los guionistas que nosotros pagamos con gusto. El segundo acto también, para que lo entendáis, son como un montón de aventuritas. Si me voy a Nemo, me encuentro con los tiburones, me encuentro con el pez abisal, no sé si os acordáis, tengo que atravesar un banco de medusas, son aventuritas. Si voy a Misión Imposible, tengo que conseguir este mapa, pero antes del mapa tengo que entrar a un sitio donde están las llaves, pero para conseguir las llaves tengo que subir aventurita. El héroe, que este otro concepto que me encanta, y ahora me voy a pegar el lujo de poneros una escenita de Bob Esponja. El héroe ha cambiado su mundo ordinario y a partir del detonante, a partir de que acepta la aventura o que no le queda más remedio que aceptarla, entra en el mundo extraordinario. Y aquí hay una fase muy chula que se llama el paso del umbral. El paso del umbral es que los guionistas, y os lo voy a enseñar ahora, hay miles de casos, pero os voy a enseñar uno de los más divertidos. Los guionistas se esfuerzan por enseñarnos que el héroe ya ha dejado su mundo, con el que ya no volverá a tener contacto. Y ha llegado un nuevo mundo que no conoce nada, que le van a dar muchas hostias y que el pobre, poco a poco y a base de aventuritas, va a ir adquiriendo skill, habilidades. Y al final será como un maestro de ese nuevo mundo. Pero al principio, os hablo, por ejemplo, de El Mago de Oz. Si la habéis visto, El Mago de Oz, una de las pelis míticas del viaje del héroe. Y os voy a poner el paso del umbral en Bob Esponja, la primera película. A ver, dejadme, a ver si soy yo capaz de compartir aquí. Vale. Dejadme que os ponga. Está en inglés, no la he encontrado, pero lo vais a entender. Vale, arrancando el disco duro que lo tengo aquí. Bueno, mientras arranca, la primera película de Bob Esponja es una milla de guión. No sé si la habéis visto. Yo resulta que tenía a mi hija pequeña, estaba estudiando narrativa y mi hija se encariñó con esta peli. Y ya sabéis los niños cómo son, una y otra vez. Y cuando la estaba viendo una y otra vez, por fin ya digo, pero es esto, empecé a identificar. Os aconsejo para aprender de esto que lo que tenéis que hacer es lo que os guste, lo que de alguna manera os resuene, fiaros en vuestra instrucción y viéndola una vez y otra, porque vais a empezar a identificar todo el proceso mental de los guionistas y como nada es por azar. Bueno, en esta película es de lo que hablan. Esta película es que Bob Esponja y Patricio no quieren ser niños. El paso de la niñez a la madurez es una de las ideas más repetidas en la historia. El Mago de Oz habla de eso, habla de una niña mal educada que se cría en una granja y vive una aventura que la hace por fin ser una mujer madura o dejar de ser Bob Esponja van a buscar la corona del rey. ¿La habéis visto? Se está yendo un poco la voz. No sé si vale. Es a mí o es a todo el mundo. Ahora está bien. Vale, ahora está bien. Aquí tengo buena conexión, no debería haber problema, pero bueno. Vale, ¿habéis escuchado lo de que es el paso de la infancia a la madurez, ¿no? De Bob Esponja y Patricio.
Pero Venga, pues vamos a ver. no sé si se va a escuchar. A lo mejor hay que compartir pantalla de otra forma. Dale un momento al play a ver si se oye. Algo se oye, sí, de fondo, sí, sí. No. No, se oye porque está cogiendo el micrófono. Vale, no, pues entonces hay que compartirlo de otra forma. Bien. A ver. Páralo un momento. Vale. Páralo y vete a donde le habías dado a compartir Vale, espérate, pantalla. está aquí pillado. Sí, dale ahí. Sí, Y dale a cambiar transmisión. vale. Y mira, ¿lo tienes en una pestaña o lo tienes en un programa? Lo tengo bueno, es un programa, es un programa. Dale a Sí. ventana. Y... no te sale. No porque me lo has cerrado. sale. ¿Lo has cerrado? No, no lo has cerrado. No, la tengo aquí. Qué raro. Tiene que compartir toda la pantalla, si No no, me no sale. deja compartir el Sí, audio. está compartiendo la pantalla, eso es lo que está haciendo. Por eso. No, lo de la derecha. Sí, lo de la derecha del todo. Y abajo que le debe compartir Esta, también de sistema. Ahí a la derecha lo tienes, Abel. Hay un tic. Compartir audio del sistema, ¿no? Eso Gracias, hijo. Madre mía. Gracias. Vale. Gracias a vosotros. Vale. Bueno, Bob Esponja con Patricio se van en el coche a por una misión. ¿Qué es lo que ellos quieren? Recuperar la corona del rey Tritón o Neptuno, no me acuerdo cómo se llama. ¿Qué es lo que ellos necesitan? Necesitan dejar de ser niños. Mirad cómo marcan de bien el paso del umbral. Vamos a verlo. Mirad. Fill her up, please. What'll it be, fellas? Fill her up, please. Mustard or ketchup? What'll it be, fellas? Mustard or ketchup? Are they laughing at us? No, Patrick. They're laughing next to us. Where are you two dumb kids No, headed anyway? Patrick. Truth. They're laughing Now, next to Patrick, us. For your information, we are not kids. Where are We you are two dumb men. kids headed anyway? Now, Pat, for your information, we are kids. We are men. Fijaros que cualizamos, está hablando la película mente, que es que lo repitiendo van de decir, somos niños. Hombre, esto ocurre muchas veces que os localicéis realmente cuál es la idea profunda de vuestra historia, no la aventura exterior, la idea profunda, vaya a ver que cómo no me di cuenta, si los guionistas hacen referencia una y otra vez a esto. And Bueno. we're off to get King Neptune's crown in Shell City. Shell City? Ain't that the place that's guarded by killer Cyclops? Guarded That's by right. Lloyd, take off your hat in That's respect. right. Lloyd, take off your hat in respect. For the dad. Bueno, le dicen que el sitio es muy peligroso y que van a morir. Oh, yeah? No We'll see aguantarán ni about 10 that. segundos. Acaba de atravesar el umbral, que se llama. Ha pasado, no volverá a tener consumo hasta el final, que el héroe siempre. Out of the car, fellas. Que acaban de How robar many el coche. seconds was that? 12. In your face! In your face. Vale. Y se descojona porque habían apostado que aguantarían solo 10 segundos y han aguantado 12. Vale, pues este es el paso al umbral. En Onward quiero, porque nos vamos mal de tiempo, pero voy a dejar de compartir, va a dejar de transmitir. Vale, ok. Segundo acto. Son un montón de aventuritas. Ha ido muy bien. No, estoy hablando de los pasos más esenciales, de los que se van a ir repitiendo. Tenemos al héroe en este segundo acto, en un nuevo mundo muy torpe, pero que poco a poco va adquiriendo habilidades que lo acercan a su objetivo, se va moviendo mejor y también va transformándose poco a poco. Si tenía un defecto, digamos, interior, lo va cambiando. Curiosamente, suele ocurrir por regla general que cuando tengáis que presentar a vuestro malo,
este es buen momento de hacerlo. O sea, como no ocurre siempre, o hablo de generalidades, ¿no? Pero el héroe cruza el umbral que hemos visto y la siguiente escena es para conocer al malo. A veces el malo lo conocemos en la primera escena, pero si queréis poner a vuestro malo, que suele vivir en el mundo extraordinario, este es buen momento para hacerlo. Dame un segundo. Vale. Vale. En el segundo acto hemos dicho que hay 2 puntos importantes, que son el detonante y el que separa el primer acto del segundo, y el que voy a contar ahora, que es el que separa el segundo del tercero. Pasan como 55% de la historia en ese segundo acto, con cosas que van para arriba, cosas que van bien, cosas que van mal, y llegamos al momento de la muerte. ¿Vale? Se llama el momento de la muerte porque vaya a ver que en toda la historia, y esto de verdad que son detonantes, y el momento de la muerte, eso es casi esencial. Es como nuestra cadera y nuestro cráneo o algo así, ¿no? Que lo necesitamos. El momento de la muerte es que vamos a ver que en la historia empiezan a ponerse las cosas mal para el protagonista, para el héroe. Si tiene mascota, se le muere la mascota. Si tiene pareja, corta con la pareja. Todo va mal. Todo va mal. Muchas veces en la historia, en la película, se empiezan a poner los colores tristes, feos, es decir, y empieza a haber una presencia de muerte. ¿Vale? Si el protagonista va a morir al final, tiene un ataque de tos sanguinolienta, todo empieza a ponerse chungo. La buena noticia es que si existe ese momento de muerte, que es el segundo punto de giro importante, aunque no tenga nombre, si existe ese momento de muerte significa que la historia va a acabar bien. Y si por el contrario ese momento no es de muerte, es de felicidad, al protagonista le va todo bien, echaros a temblar porque la película acabará mal. La gran mayoría de las historias acaban bien porque económicamente son mucho más rentables. Pero recordar esto: momento de muerte, final feliz. Momento de felicidad, final triste. ¿Vale? En este momento de muerte ocurre al 75% de la narración. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Es como uno de mis TOC, que ya veo cualquier película y digo, ¿cuánto tiempo dura? ¿Cuánto ha llegado este momento? Y suele ser, no siempre, pero aproximadamente al 70, al 75% de la narración. Os lo voy a enseñar, ¿vale? Os lo voy a enseñar con Buscando a Nemo, ¿vale? Mira, el momento de la muerte, ¿por qué se llama momento de la muerte? Muchas veces muere alguien, ¿vale? Muchas veces ocurre una muerte física en la historia. Lo que siempre muere es la esperanza, es decir, el héroe está lejos de conseguir su objetivo, ¿vale? Y planteadlo también vosotros a nivel vital. Es como en ese momento donde tú estás luchando por publicar algo, por entrar en un curso, por y es el momento de mayor desánimo, donde todo parece que se está confabulando para que tú no lo consigas. Por eso se llama el momento de la muerte. Me gusta mucho porque lo vais a reconocer, bueno, aparte de porque quedan 22, 23 minutos para acabar una peli de 90 minutos, lo vais a reconocer porque el héroe suele acabar en el suelo o suele cerrar los ojos. Es algo parecido a morirse, ¿vale? Os lo voy a poner Buscando a Nemo, ¿vale? Voy a volver a compartir toda la pantalla. Gracias por aprender lo de compartir esto, gracias por enseñármelo. Compartir, y os voy a poner Buscando a Nemo. Vale, yo creo que vale la pena. Nos va a llevar 3 o 4 minutos, pero vale la pena. Si quiere esto empezar. Este momento es mi momento favorito en la historia y es fundamental. No podemos saltar. Otro si queréis, sí, pero este no. Aquí está. Contextualizo. Se han quedado... Están en la boca de una ballena, en la boca, ¿vale? No en el estómago.
no van a conseguir rescatar a Nemo. Marlin, que es está desesperado junto con Dory. Venga, vamos a ello. ¡Que viene una grande! ¡Yuhu! ¡Tienes que probar esto! ¿Por qué no te estás quietecita? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¡Estamos en una ballena! ¡Es que no lo entiendes! ¿Una ballena? ¡Una ballena! ¡Por empeñarte en pedir ayuda! ¡Aquí, atrapados! Vaya, una ballena. ¿Sabes? Yo hablo ballena. ¡No! ¡Estás loca! ¡No sabes balleno! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Tengo que encontrar a mi hijo! ¡Tengo que contarle cuántos años viven las tortugas marinas! Oye. En general, y nuestro personaje muerto, no muerto, ¿vale? No es que esté muerto, pero está abandonado a la esperanza, ¿vale? Todo se va aproximando a la muerte. Llega un momento que la ballena, para ir un poco más rápido, le dice que se vayan al estómago, ¿vale? Fijaros que es una prueba donde una prueba que se dirige directamente al problema del personaje. El personaje no se fía de nadie. Tiene que hacer un acto de confianza, que dice, ¿cómo que me dirige al estómago si tú lo que quieres es comerme? Dory está dispuesta ahí, os lo voy a poner. Para ir un poco más. Bueno, es súper divertida la escena. ¡Sabes que no nos ocurrirá nada malo! Vale. Lo enseño. ¡Ahora tenemos que soltarnos! ¡Vamos! ¡Todo va a salir bien! ¿Y cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que no nos ocurrirá nada malo? ¡No lo sé! Este es el momento de la muerte. Ojos cerrados. El personaje se llama el momento de la muerte porque el personaje en realidad muere, no físicamente, pero muere en su manera de ser. Él es desconfiado. Tiene que volverse confiado. Pero es que si no muere es como realmente no va a conseguir su objetivo. Por eso se llama el momento de la muerte. Y a partir de ahora se acaba ya, digamos, la aventura interior, el arco de transformación. Aunque nos quedan, 26 minutitos, se acaba el arco de transformación. El personaje ya ha cambiado, se ha curado. Y si habéis visto Nemo, vais a ver que a partir de ahora confía, lleva la iniciativa. Es otro Marlin. ¿Vale? Es otro Marlin. Pero primero tiene que morir. Por eso se llama el momento de la muerte. Aparte de que puede haber alguna muerte física de un amigo del personaje, de un abuelo, de esto. ¿Entendéis esto? Sí. ¡Estamos vivos! Mira, Sidney. Sidney. Ok. Y resulta que no tan solo no comer, sino que lo ha dejado en Sydney, que es donde está el hijo. Así que recordar la transición del segundo al tercer acto es: el personaje va en picado, todo va mal, todo va mal, todo va mal. El personaje tiene que morir, le va mal por el carácter que tiene, ¿no? Por eso ese es el valor de la historia. Si no deja de ser como es, seguirá yéndole mal. Entonces el personaje confía y acaba el arco de transformación. Y ahora de las dos aventuras, de la exterior y de la interior, solamente queda por resolver en el tercer acto la aventura exterior. Sí. En Rango, si habéis visto Rango, está contado, lo que pasa es que es muy largo y no nos va a dar tiempo, pero Rango es también un momento contado de una manera deliciosa, donde podemos ver Rango, ¿eh? ¿Habéis visto Rango? Sí. Bueno, pues hay un intento de suicidio por parte del personaje, ¿eh? En una peli para niños en principio, o sea que fijaros cómo el momento de la muerte es muy... ¿Cómo vuelve el personaje? ¿Cómo pasa del momento a la muerte? Ahí en la historia hay un subidón. Si hiciéramos un gráfico, está en el momento más bajo, hay un subidón y está lo que se llama la recompensa,
que en el viaje del héroe es el paso número 9. La recompensa ha sido que la ballena lo ha dejado en Sydney. Y en el tercer acto, empezamos ya el tercer acto, y ya voy a ir terminando, para que si tenéis alguna pregunta. En el tercer acto, el personaje vuelve a la lucha. Pasamos de tenerlo todo perdido a volver con ganas a la lucha. ¿Entendéis cómo va? El momento de la muerte es el momento que los guionistas nos ponen para que lloremos. Digamos, esto está perdido, ¿vale? Se escuchan frases como todo está perdido. Siempre el mismo juego emocional. Yo quiero pensar que las historias son una experiencia emocional y que tenéis que estar pendientes de eso, que al final que la gente sufra diferentes emociones mientras la lee o la escuchas, ¿vale? Y pasamos al tercer acto. El tercer acto nos hemos dicho que nos quedan 22 minutitos y tiene dos partes muy diferenciadas y muy sencillas. El tercer acto suele tener un clímax y un desenlace. El clímax es el gran momento, el momento más emotivo de emociones y emocionante de pelea, ¿vale? Las películas del oeste es el duelo, cuando el malo se enfrenta al bueno. Y ya realmente se resuelve si va a conseguir su objetivo. Y el desenlace es, digamos, hemos terminado la historia, pero ¿qué pasó con fulanito? Pues puso una zapatería y con esto, pues el otro se casó. Pues bueno, el desenlace, que suele ser muy cortito, aconsejan los manuales que sean muy cortitos, es para atar cabos sueltos. En El Señor de los Anillos, que son 3 películas, el desenlace yo no sé cuánto dura, ¿ves? Y en no sé qué, no sé cuánto y tal, no sé cuánto. Es como, pues madre mía, los desenlaces, y yo lo comparto también, aconsejo hacerla cortito. Hemos tenido el clima, hemos tenido este subidón y el desenlace luego breve. Una cosita más. Y esta básicamente... Y esta es la estructura, una estructura narrativa muy básica, pero yo creo que muy esencial. Quiero poneros... corto, que dura muy poquito, quizás lo hayáis visto, y en este corto de 4 minutitos, que me gustaría que lo viéramos antes de cerrar la clase, está todo. Me gustaría luego preguntaros, es un corto además sin palabras, de Disney, y es una maravilla. Es una maravilla, de las cosas más bonitas que he visto yo en mi vida, a nivel gráfico y a nivel narrativo. Entonces, os lo voy a poner, me voy a callar yo, que ya está bien, pero antes quería saber si tenéis alguna duda con esta estructura que os he puesto. Yo sí tengo una duda. Por ¿Esta favor. estructura funciona igual tanto para películas como para series? ¿O cambia un poco? Ah, eso me lo preguntan mucho. Me lo preguntan, mira, Claro. en series, mira, te voy a contar, en series yo no soy, no soy un experto, quiero decir que no la he estudiado yo tanto como película. Yo te digo cómo funcionan las series. Las series, en principio, los guionistas suelen trabajar sobre una primera temporada, pero ellos no saben si va a haber una segunda temporada, ni una tercera. Entonces en la serie hay mucho más de improvisación, porque no depende de ellos, depende de que el público, de que los productores. Entonces yo sí he visto capítulos de serie que sí tienen la estructura que yo te he dicho, ¿vale? Pero no te podría yo asegurar que si... Mira, por ejemplo, mira, te voy a decir lo que yo he detectado. En miniseries, que ahora es lo que yo más veo, en miniseries de una temporada de 6 capitulitos, el momento de la muerte suele ser el número 4. Es cuando todo va mal y esto se va a resolver. Pues el episodio número 4 de 6 es como el momento de la muerte. Pero yo creo que los guionistas solamente pueden utilizar esa estructura con seguridad en una primera temporada de 10 o de 12. Pueden organizarse el ritmo en esos 12 capítulos, pero ninguno puede pensar que su serie va a tener 6 temporadas o 8 temporadas, sino que tendrán que ir un poco improvisando. Ningún guionista va a hacer una previsión de currarse un guión sin saber si a lo mejor la serie no dura ni una temporada, se la cortan. Eso es lo que yo pienso. Sí, tiene sentido. Pero en un capítulo yo sí he visto esta estructura de momento, de bajón, momento perdido, y de pronto ocurre esa recompensa que vuelve al héroe a luchar con
con éxito. Y por supuesto el héroe, no lo he dicho, pero en el tercer acto el héroe acaba siempre volviendo a casa, pero vuelve transformado. Se le dice el señor de los dos mundos, le llama el viaje del héroe, porque es señor de su mundo ordinario y se ha convertido en señor de su mundo extraordinario. El viaje del héroe viene de una estructura arquetípica, es decir, una estructura usada antiguamente por miles de pueblos que jamás hablaron entre sí. Tiene un rollo de antropología y es muy bonito, porque lo que nos viene a decir es que el ser humano cuenta la historia de una manera similar, sin haber hablado nunca entre ellos. No sé si os suena esto muy metafísico, pero di un curso de oratoria en la Pablo Olavide y le pedí que crearan historias y hubo alumnos, eran mayores los alumnos, y me contó una historia de su madre que tendría que dar un discurso. Tío, me contó la historia y la historia tenía su detonante, su momento más bajo, boom, 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 y por supuesto no tenía ni idea era profesor de otra cosa. Así que yo creo que a fuerza de que nos han contado tantas historias nuestros padres cuando éramos pequeños, a fuerza de que hemos leído luego las historias que hemos querido, que hemos visto miles de películas, se nos va quedando como una manera de contar que sería esta forma arquetípica que proponía Joseph Campbell, un antropólogo, El héroe de las mil caras, un libro fantástico. Gracias por tu pregunta. A ti. Más preguntas. Yo, antes de que compartas eso, Sí. Por tu micro se mete el audio del ordenador, de modo que cuando le dejas al play, lo suyo es que te silencia. Ah, vale. Porque yo me he dado cuenta antes y te he silenciado yo, y luego te he visto que estabas moviendo la boca y te he quitado el silencio. Así que digo, mejor que lo haga él y así no... Te estoy volviendo loco. Vale, yo me silencio. Vamos a ver esto del tirón, porque además me queda ya muy poquito tiempo. Por favor, intentar reconocer si hay un backstory, si hay un detonante, el momento más bajo, ¿vale? El clima, el desenlace, esto básico que hemos visto hoy. Venga. Es una maravilla, lo habréis visto. Espero que lo hayáis visto.
Wait. Buenísimo, buenísimo el uso de los colores, ¿eh? Espera, voy a dejar de compartir ya. 5 minutos para analizarlo. ¿Habéis visto cosas de los que hemos hablado? ¿Alguien ha identificado el backstory? A ver, es un perro que viene como de la calle de pasar hambre y luego lo adoptan y se hincha a comer. Y comida basura. Vale. ¿Y qué más? Luego está el detonante, ¿no? Que sería que le cambian la dieta, digamos, pero porque entra otra persona a la vida del dueño y eso hace que cambie el alimento y es como lo que tiene que combatir el personaje. ¿Habéis visto el arco de transformación del héroe, que es el perro? Lo que yo no he entendido es que al final acaba igual que como empezó, que es comiendo comida basura, o sea, no ha habido un cambio, ¿no? Sí, él acaba aceptando que, bueno, que tiene ahí que esa va a ser su comida, pero bueno, que si le dan de la otra, que también le gusta. En cualquier caso, el arco de transformación, lo que él quiere, lo que nuestro protagonista quiere, es comer. Eso está claro. Pero ¿qué es lo que él necesita? ¿Cuál es el cambio más profundo? El que necesita a su dueño. Que es lo que le pasa, creo yo, al final. Al principio, cuando él se da cuenta de que su dueño está mal, entonces eso le preocupa más que su propia comida, por así decirlo. Entonces ese es su cambio de dentro de decir, mi dueño sabe que me da de comer, si está mal, pues al final no como, ni nada, ¿sabes? Él iba a decir una persona egoísta, es un perro egoísta, es decir, conoció al dueño, estableció una relación siendo una persona que lo alimentaba.
¿vale? Y entonces hay un momento que, si os fijáis, el dueño está, que es el momento de la muerte, que el dueño está tumbado, con los ojos cerrados, le ha pedido comida, espaguetis, y esos espaguetis traen a la ramita esta, ¿no? De cómo se llame. Si os fijáis, un momento que el perro está mirando a la ramita y mirando a la comida, y tiene que elegir si seguir siendo egoísta o hacer algo por los demás, en este caso por su dueño. ¿Habéis visto cómo cuando... ¿Por qué ella es una camarera? Pues una camarera porque necesitamos esa escena donde el perro va a buscarla a ella, y por la cocina se van cayendo un montón de alimentos ricos, patatas, hamburguesas, no sé qué, y él los para y dice, no, hace con la cabeza así, ¿no? O sea, es la escena que te confirma, que esa también una escena de confirmación, solo aparece mucho en la estructura, de que yo realmente he cambiado. Vale. Yo al principio pensaba que se trataba de como un ejercicio de superación de una adicción. O sea, pensaba que trataba de eso. Bueno, por decirlo de otra manera, esa podría ser una definición. Las historias tienen que ser la historia de una persona que se cura de algo, de un malestar, de un trauma que haya tenido, que consiguen ser mejor persona. Hay por ahí una teoría, lo que pasa es que no me quiero poner muy estupendo, pero hay por ahí una teoría que me gusta mucho, de un tipo que cuenta que toda la historia el personaje viene con una máscara. De hecho, la palabra personaje, prosopón, quiere decir máscara, personare, sonar a través de la máscara, lo que hacían los griegos. Y dice, este hombre lo que dice es que todos nuestros protagonistas tienen que ser un personaje en el sentido de que llevan una máscara. No son ellos. Y la historia va de cómo consiguen trascender ese ego que se han inventado y ser ellos mismos. Lo bajo a tierra es Shrek. Shrek lo que cuenta es un ogro que es muy ogro, pero porque le han enseñado que es un tipo que lo detestan, que tal cual, dice así, pues que eso dicen con el aprendizaje de los niños. Dice, no le digas a tu niño que eres malo porque acabarás siendo malo. Pues Shrek es un tipo que niega sus emociones, quiere vivir solo, quiere cualquier relación, y la caída de máscara de Shrek, dice este teórico, es justamente que acepta su verdadera naturaleza. Ese otro temazo, ¿no? Por hablar, ¿no? Bueno, de esto trata la historia realmente, y estos son, digamos, como los puntos más claves de su estructura. No sé si tenéis algún comentario, alguna duda o algún insulto o algo de esto por esta hora y media. Duda, ¿cuándo vuelves a darnos otra? Sí, cuando queráis. Sabes que te tengo he ido muy atropellado, lo siento, teníais muchas más cosas, que sea una de primera de contacto, y ojalá si veis una peliculita digáis, coño, esto es esto, ¿vale? Y empecéis a reconocerlo y vais a ver cómo que por cierto la gente dice, pues ya te has jodido todas las pelis. No, yo veo pelis y no me acuerdo, no estoy en modo profesional, me las veo y me las cuelo y me sorprendo y me emociono y todo eso. Pero... Vaya a empezar a identificar esos backstories detonantes, arco de transformación, momento de la muerte. Espero que disfrutéis de este mundo si os gusta para contar, y que lo sepáis llevar a los videojuegos. Que Juan Alberto me habló de Journey, le estuve echando un vistazo, que me lo miré todo eso, y vi cómo, sin haber jugado con él, veo que que el momento de la muerte, o el momento en que las cosas van mal, creo que él empieza a andar por la nieve, ¿no? En fin, que sí que creáis a nivel cromático un momento malo. Sí, el momento chungo, digamos, es cuando cae a las profundidades y hay guardianes que si te ven te destruyen y demás, y vas como muy acojonado porque no puedes disparar, no sé, no. Estás como muy limitado en acciones y no hay puntos de luz que te permitan a lo mejor volar rápido, cosas así que vas como muy asustado y se pasa bastante mal en esa parte. Disparo en la historia, que otro temazo, pero no quiero, me voy ya. Tú lo acabas de decir, que cae. Es que lo de caer físicamente y subir físicamente en la historia está así, y lo que te está hablando un poco es de cuando el personaje va para abajo y cuando el personaje va para arriba, y lo ejemplifican, ¿no? Digamos, con imágenes. En Nemo, por ejemplo, se meten hasta las profundidades abisales
Y Juan ahí Alberto, es que sigue nadando, por ejemplo, que en el viaje del héroe hay un paso que es ¿cómo era? Atravesar la caverna más profunda. Y si tú te acuerdas en Onward, en tu peli favorita, hay un momento que se meten en una caverna. Sí, Bueno, sí, sí, en fin. tal cual. Yo esa, si no la habéis visto, la recomiendo enormemente, porque yo decía, es que no puedes decir que te guste una más que otra, porque mira, mira no sé qué, y de repente llega Onward y digo, vale, ya. Esta me ha sobrepasado, no me la esperaba. Tiene uno de los finales más intensos y emotivos sin serlo, por así decirlo, donde pesa más lo que entiendes que lo que estás viendo. Y tiene un cruce del umbral, que no lo pongo, pero lo tenía aquí la tengo aquí en la carpeta, pero el cruce del umbral también es súper evidente, el momento de la muerte, todo. Onward es maravillosa. Recordad que estamos hablando mucho. ¿Puede ser el de la cuerda y el acantilado? ¿Eso qué sería? No, el cruce del umbral es cuando ellos deciden abandonar su mundo ordinario, van en busca de la gema esta y atraviesan el cruce del umbral, que suele ser algo muy breve, es la barrera de la autopista. Vale, es verdad, claro, salen del mundo ordinario, literal. Sale del mundo ordinario, se menta y le han puesto un peaje, tú dices, lo podían haber quitado, ¿no? Bueno, pues lo han puesto para que entendamos que el amanecer de los planetas de los simios, en fin, el cruce del umbral está en todos lados y es divertido cuando lo ves, te dices, te he pillado, ¿no? Está gracioso. Bueno, me voy corriendo para Cádiz. Mil gracias por vuestra paciencia. Mil gracias por vuestra paciencia. Si alguien quiere hacerme alguna duda, yo soy muy de dar el mail, que lo tiene Juan Alberto. Si alguien quiere comentarme algo, me encanta si puedo echar una mano. Pues Tim, por ejemplo, ahí, Double Team, está escribiendo una historia para un videojuego y a lo mejor te manda un correíto. Ya os digo, no sé exactamente la narrativa del juego, pero entiendo que tiene que haber participación de determinados momentos que valga para cualquier. Entre comillas, lo que está escribiendo es sencillo, entre comillas, porque es una historia narrativa, ¿vale? De modo que es como si cogieras un cómic en el que puedes elegir si vas a la página tal o a la página cual, ¿vale? Un poco escribe tu propia aventura, la historia se va desarrollando y tú vas tomando decisiones, de modo que hay unas historias concretas con finales determinados, no es un mundo abierto que te pueda volver loco, o sea que te puede preguntar a lo mejor alguna cosilla muy concreta que sí que seguro que le puedes echar una mano. Estoy a darle incluso mi móvil porque al final siempre con el audio del WhatsApp es más cómodo. Recordad dos cosas solamente. Las historias tienen que ser más profundas que la apariencia. Estoy seguro que a Juan Carlos no lo voy a psicoanalizar, pero si le gusta Onward será por su habilidad técnica, por no sé qué, pero habrá algo que le resuene. No. A nivel emocional me efectivamente. De hecho, estéticamente no me gusta tanto como emocionalmente lo que te cuentan. Es más eso, a nivel de narrativa. Y recordar que los contadores de historia estamos para jugar con las emociones. Quiero decir que aunque tengamos esta habilidad técnica o muy racional de construir, de estructura, al final tenemos que trabajar con las emociones del espectador. Eso es por lo que la gente paga por que le cuenten historias. De acuerdo. Pues nada, pues... Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Juan Alberto. Seguimos en contacto y gracias a todos y a todas por vuestra atención. Venga, un abrazo. Que vaya muy bien. Ahora. Gracias. Luego, chao.